Entonces, en la sesión de hoy vamos a terminar de hablar de aspectos generales del modelo equivalente por fase. Recordad que este circuito que estamos viendo acá en este momento es el circuito equivalente por fase aproximado del motor de inducción trifásico. Recordad que esa es una máquina trifásica, motor de inducción trifásico. Entonces, habíamos hablado del modelo equivalente construido a partir de algunas deducciones, bueno, de la construcción, del punto de vista de la construcción de la máquina y también la transformación del circuito del rotor a la frecuencia del estator, que ese circuito de acá, que tenemos acá, está operando una frecuencia y la frecuencia sería la frecuencia fundamental de la fuente, que también se llamaría la frecuencia de sincronismo, la frecuencia en que básicamente le impone la red de alimentación, ¿no? La red de alimentación o la fuente. También hablábamos que ese modelo de circuito reconstruíamos la parte de la resistencia del rotor en dos resistencias para poder identificar esta resistencia que está representando la resistencia de devanado del rotor, y esta es una representación, y aquí coloco esta flecha cruzada para indicar que es una resistencia que a medida que cambia la operación del motor o la velocidad, esa resistencia también está variando, porque es una resistencia en función del deslizamiento. Y el deslizamiento rápidamente, pues, es lo que me está diciendo es la diferencia entre la velocidad sin desincronismo y la velocidad de giro del rotor a la velocidad mecánica, y dividido entre la velocidad de sincronismo para expresar esto de manera porcentual o decimal si se requiere. Claramente que porcentual multiplicado por 100. Entonces, básicamente acá con esta representación del deslizamiento podemos ver el comportamiento de la resistencia, cómo varía, y esa variación lo que me está permitiendo modelar es la carga mecánica. Y que recordando el diagrama de potencias, ahora vamos a hacerlo con un poco más de calma, pues el diagrama de potencias, pues vamos a partir de que aquí se inyecta la potencia de entrada que viene en la fuente, que tendríamos una potencia de entrada, que básicamente sería la parte real, o bueno, tres veces la parte real del producto fasorial entre B1 por I1 conjugado. Porque I1 por B1 conjugado sería la potencia compleja, y la parte real de la potencia compleja pues hace referencia a la potencia activa. Aquí solamente estamos haciendo el diagrama de potencias activas. Es una potencia de entrada netamente mecánica. Aquí tendríamos una primera potencia, aquí digamos que esa potencia de entrada, la idea es que llegue al final de a la carga, pero tenemos un grupo de resistencia que son pérdidas en el circuito, son pérdidas en el circuito. Aquí tendríamos una primera pérdida que es la pérdida asociada por esa resistencia, la pérdida asociada por esa resistencia paralelo que vamos a agrupar varias pérdidas en un solo lado del diagrama. Entonces acá voy a desviar la flecha para indicar que hay una potencia que se va a desviar, porque la idea es que esa potencia de la fuente pues llegue hacia la carga. Y es un grupo de tres potencias. La primera potencia, que es asociada con la resistencia de magnetización, o la potencia, mejor llamarlo así, las pérdidas magnéticas, y las pérdidas magnéticas que están asociadas pues a la resistencia RC, más las pérdidas que se le suele llamar las pérdidas en el diámetro o las pérdidas en el cobre, pues debido pues al material que usualmente se emplea en las bobinas del estator y del rotor, que están asociadas a la resistencia R1 y a la resistencia R2. Las pérdidas en el cobre en el estator se suelen llamar las de la resistencia R1, y la de la resistencia R2 se le suele llamar las pérdidas en el cobre del rotor, o las pérdidas totales en el cobre, que sería la suma de las dos. La potencia que resulta de acá, y esas pérdidas, independientemente de cuál sea la resistencia, o sea, esas pérdidas en el cobre, voy a asociarlas a las dos, de R1 y R2. Se podría calcular, pues si conociera la corriente, sería la corriente al cuadrado, la aumento de la corriente al cuadrado por R1 más R2, pero como ese diagrama y eso es una máquina trifásica, pues sería tres veces. Sería tres veces porque esa sería la potencia por fase multiplicada por T por las tres fases. De la misma manera, podríamos decir que las pérdidas magnéticas, y que se suelen considerar constantes, así como en el transformador, lo podríamos ver como como tres veces la magnitud de la tensión de entrada al cuadrado sobre el valor de la resistencia de magnetización. Son formas de calcular, no quiere decir que esa es la única manera de calcular la potencia en una resistencia. La potencia que aquí se suministra esa potencia, María, una parte
se desvía hacia el circuito en función de esa resistencia, y lo que resulte, o el excedente de potencia, se dirige ahora hacia, o lo que nos queda de potencia, exagerando un poco el gráfico, se dirige ahora hacia esa resistencia. Y esa resistencia la llamaríamos a potencia, la, la pérdida, las pérdidas, la potencia desarrollada. Realmente eso no es una pérdida, es una potencia, que vamos a llamar la potencia desarrollada. Y esa potencia desarrollada, desde el punto de vista del circuito, la podemos calcular como 3 veces la corriente de circuito al cuadrado por R2 por 1 menos S sobre S. Y esa potencia desarrollada lo que me está queriendo indicar es la potencia que se va a convertir en, esa potencia es la que básicamente esa resistencia está acoplada hacia la carga mecánica. Es decir, que esa es la potencia eléctrica que se convertiría en mecánica. No obstante, pues también tendríamos pérdidas mecánicas, fricción, ventilación, hay unas pérdidas mecánicas. Entonces una parte se va a desviar a las pérdidas mecánicas, y lo que resulte es la potencia útil de salida. Al final lo que nos queda es la potencia útil de salida. Es una potencia de salida que es la misma potencia útil o la que estaríamos viendo en el eje. En el eje. Ahora hay un pequeño cambio que se suele utilizar en algunos contextos, y es que se suele también decir que las pérdidas magnéticas o las pérdidas rotacionales, eso acá son las pérdidas mecánicas, pero esas pérdidas son por efectos de fricción, ventilación, rotación. También, pero también las pérdidas magnéticas aparecen cuando la máquina está en movimiento. Entonces se suelen al grupo de pérdidas rotacionales, que son las magnéticas y las mecánicas, pues asociarlas en un solo grupo. Y asociarlas en un solo grupo querría decir que en el diagrama de potencia que tenemos acá, el cambio radicaría en lo siguiente. Tenemos el mismo diagrama inicial, donde aquí tenemos la potencia de entrada, pero ahora la parte de aquí naranja la vamos a reemplazar, o el cambio que vamos a hacer es que aquí solamente haríamos las pérdidas en el cobre, R1 y R2, R1 y R2, y tendríamos la potencia desarrollada, tendríamos acá la potencia desarrollada, y ahora la potencia esta que tenemos morada, ahora la vamos a llamar las pérdidas rotacionales, en el cual ya estarían incluidas las magnéticas y las mecánicas, y las mecánicas, y finalmente la potencia de salida. ¿Qué sucede desde el punto de vista del circuito cuando desplazamos las pérdidas magnéticas al grupo de las rotaciones? Es decir, aquí inicialmente en este dibujo teníamos las pérdidas magnéticas asociadas aquí con como la asociación de las potencias que consumen las resistencias del circuito, exceptuando la variable, la carga, como si fueran pérdidas. Los naranjas serían las pérdidas por las resistencias del circuito. Pero ahora que trasladamos las pérdidas magnéticas con las pérdidas mecánicas, para asociarlas con las pérdidas magnéticas, en el circuito, ¿qué va a variar? En el circuito lo que va a cambiar ahora es que cuando se notifica o se agrupan estas pérdidas, cuando se agrupan estas pérdidas, lo que va a suceder es que en el circuito lo vamos a reflejar de la siguiente manera. Sencillamente el reflejo sería, pongamos aquí esa información rápidamente, en el reflejo es que no dibujaríamos en el circuito esa resistencia. En el circuito de la rama de magnetización estaríamos ignorando la resistencia, solamente dejaríamos la inductancia, ¿sí? Solamente, aquí el dibujo, dejaríamos la parte de la reactancia magnetización. Solamente en el circuito dejamos la reactancia magnetización, porque aquí al eliminar la resistencia estamos indicando, es decir, cuando en el circuito no aparece la resistencia, lo que estamos queriendo decir en la rama de magnetización es que ya las pérdidas magnéticas se asociaron con el grupo de pérdidas mecánicas. Las magnéticas y las mecánicas se unieron ahora a un grupo de pérdidas que se llamarían las rotacionales. Si no se agrupan, pues aquí las tendríamos, pues tendríamos la resistencia aquí equivalente, ¿sí? Tendríamos aquí la resistencia equivalente. En el caso que las agrupemos, pues ya no tendríamos en cuenta la resistencia en el circuito. No solamente la resistencia, porque aquí estamos hablando solamente de potencias activas, ¿no? Aquí solamente estamos hablando de potencias activas, pero aquí podríamos asociar entonces
en la resistencia, las pérdidas magnéticas con la mecánica y no tendríamos en cuenta la resistencia. Hay circuitos en los cuales, o hay problemas más bien en los cuales, se suele despreciar toda la rama magnetización. Cuando se desprecia la rama, cuando se dice que se desprecia la rama, pues lo que quieren decir es que el circuito no vamos a incluir ninguna de las dos componentes de la rama paralela, es decir, ni la resistencia ni la reactancia, o ya sea que la resistencia se agrupó en el grupo de pérdidas magnéticas y no la vamos a tener en cuenta en el circuito, y a su misma vez la reactancia tiene un valor tan pequeño, o bueno, perdón, el valor de la reactancia es tan grande que es despreciable. Realmente lo que se busca es que la rama paralela sea lo más grande posible. Esos valores son muy pequeños en comparación de la rama paralela. ¿Eso con qué fin? Recordar que la componente de la impedancia de magnetización es muy grande en comparación de esa resistencia, ¿sí? Es muy grande. Y eso es lo ideal. Lo ideal es que fuera un circuito abierto, es decir, que no hayan pérdidas magnéticas. Lo que se busca es que la impedancia de magnetización, o sea mayor que la impedancia en el estator y a su misma vez asociada con el rotor. Y eso pues con el fin de evitar, o bueno, eso para que la corriente por acá sea la más mínima posible o que la corriente I sub 1 y sub 2 sean muy parecidas. La idea es que estas dos corrientes sean lo más parecidas posible, que la corriente que acá inyecta en el motor, pues la idea es que se refleje acá en las resistencias de la carga, que es aquí vamos asociado con la potencia eléctrica. No que aquí, porque si la corriente se viene a tender por acá, eso es un calentamiento a la máquina. Los calentamientos a la máquina son pérdidas en la máquina. La idea es que estas dos corrientes sean lo más parecidas posible, lo más parecidas posibles. Y pues acá tenemos y finalmente algunas expresiones de potencia para el circuito de acá. Digamos que podemos agregar unas expresiones adicionales de potencia que pueden ser algunas veces útiles, y es que desde el punto de vista, y también va a depender del circuito, si utilizamos el circuito aproximado o el circuito exacto, pero podemos, por ejemplo, asociar las potencias, desde acá, ¿sí? Podemos asociarlas acá. Por ejemplo, encontrar una relación, si nos damos cuenta, si se divide, vamos a cambiar aquí el color, la potencia desarrollada con las pérdidas en el cobre, y aquí las del cobre están asociando las de las dos resistencias. Al hacer la división entre ese término con este término, pues vamos a obtener algo como R2, o sea, se elimina el 3 y 2 al cuadrado, tendríamos R2 sobre R1 más R2, factor bueno, voy a dividir eso acá y tendríamos 1 menos S sobre S, ¿sí? En función del deslizamiento. Entonces podríamos obtener una relación de potencias, en función de las pérdidas en el cobre, ¿sí? En función de las pérdidas de cobre, en el cobre. Aquí tendríamos R1 y R2. Hay otra expresión también de potencia que se suele encontrar mucho cuando tenemos el circuito exacto, o si la asociamos, voy a llamar P2 las pérdidas en el cobre en el rotor, es decir, 3 y 2 al cuadrado por R2. P1 serían las pérdidas en el cobre en el estator, 3 y 2 al cuadrado por R1. Todas esas expresiones de potencia a partir de ese circuito. Y también podríamos decir que P sub 2, o bueno, más bien la potencia desarrollada, o sea, la potencia en el rotor, en la misma expresión de acá, la diferencia es que, pues, como no estaría R1, se me cancelan los R2 y quedaría 1 menos S sobre S. Eso con el fin de alguna manera, en función del deslizamiento podemos obtener a partir de la potencia desarrollada o las pérdidas en los dos devanados totales o las del rotor, o las del rotor. También podríamos encontrar una expresión con P sub 2 con respecto, la potencia desarrollada con respecto al estator, y sería dividir más bien la expresión de la potencia desarrollada entre la potencia P1, y la diferencia es que quedaría R2 sobre R1 por 1 menos S sobre S. Otra expresión de potencia. Expresiones de potencia rápidas que me permiten asociar la potencia desarrollada en función del deslizamiento y la resistencia en el circuito a partir del modelo equivalente aproximado por fase. Bueno, entonces vamos a resolver este siguiente problema. Un motor de inducción trifásico de 4 polos
conectado en estrella, 50 Hz, es alimentado a una tensión de 380 volts. Entonces aquí vamos a empezar a rayar información de interés, bueno, motor de inducción trifásico, 4 polos, conexión estrella, frecuencia esos 50 Hz hace referencia a la frecuencia de la fuente de alimentación. Y esta tensión que mencionan acá es la tensión, esos 380 volts, es la tensión de línea de la fuente. Es decir, si tenemos en cuenta el motor, tenemos un pequeño esquemita del motor, sabemos que es un motor de inducción trifásico, es un motor en alterna, pero es trifásico, en el cual tenemos 3 terminales. Esa tensión, ¿dónde se está reflejando? Es la tensión medida entre estos puntos. Entre los puntos en rojo, es decir, la tensión entre ese punto, bueno, llamarlo entre A y B, la tensión entre A y B, BC y CA, la magnitud es la misma, porque eso es una máquina balanceada, a partir de una fuente trifásica balanceada. Entonces, esta tensión de acá, la que me están diciendo es la tensión de línea, es la tensión de línea del motor. Los valores de la resistencia y reactancias del estator y rotor referida al estator, es decir, que los parámetros del rotor que veamos de resistencia y reactancia ya están referidos al rotor, al estator. Respectivamente son R1 y R2, R1 que es 0,3 ohm, R2 0,15, X1 1 ohm y X2 0,75 ohm. Recordar que los parámetros R2 o X2, es decir, el índice 2 que estamos utilizando acá es que esos son los parámetros del rotor ya referidos al estator. Ya está referida esas impedancias al estator, al estator. La relación de transformación de tensión y corriente son iguales y tienen un valor de 2. Y el valor de la relación de transformación estator y rotor es de 2. Las pérdidas mecánicas son despreciables, así como su rama de magnetización. Aquí me están diciendo que la rama de magnetización es despreciable y que también las pérdidas mecánicas son despreciables. La velocidad nominal del motor es de 1410 RPM, y entonces a partir del circuito equivalente simplificado, calculen. Entonces inicialmente el deslizamiento a plena carga. El deslizamiento a plena carga. Entonces el deslizamiento de manera general es la velocidad de sincronismo menos la velocidad mecánica sobre la velocidad de sincronismo. La velocidad de sincronismo siempre es única en cualquier condición de operación del motor, dependiendo de que la fuente de alimentación no varía. Y la fuente de alimentación, ¿cuál es una variación de la fuente de alimentación? Que cambie la tensión de terminales, la cual no se, la idea es que no se varíe ni la frecuencia de la red. Y la velocidad de sincronismo se define como 120, la frecuencia en este caso que vamos a utilizar la frecuencia de sincronismo sobre el número de polos. 120, la frecuencia de sincronismo, la frecuencia de la red, que son los 50, o de la fuente trifásica. Y P es el número de polos, entonces dice 4 polos, entonces aquí sería 4. Entonces aquí obtendríamos la velocidad de sincronismo, y esa velocidad lo que está reflejando de sincronismo es la velocidad de campo magnético que está girando en el estator. Y esa velocidad de sincronismo tiene un valor de 1500 revoluciones por minuto. Por lo que el deslizamiento, aplicando la ecuación, sería la velocidad de sincronismo, que es 1500, menos la velocidad mecánica. La velocidad mecánica va a depender de la condición de operación. Como están diciendo plena carga, entonces necesito saber la velocidad mecánica en plena carga. Y aquí sería los mismos 1500. Pero esa velocidad de plena carga es la misma velocidad nominal, que son los 1410. Es la misma velocidad nominal que son los 1410. Por lo que entonces, haciendo la operación de 1500 en los 1410 sobre 1500 nos da el deslizamiento nominal en decimal de 0,06 o 6%. Ese es el deslizamiento en plena carga nominal del motor, que tiene un valor de 0,6 o 6%. Frecuencia de las corrientes en el rotor cuando opera a plena carga. Recordar que el circuito del rotor original, voy a solamente dibujar acá, inicialmente lo obteníamos de esta forma. El circuito base en el que hicimos
la construcción del circuito equivalente. Aquí tendríamos la tensión del rotor, la resistencia del rotor y la reactancia del rotor. Y aquí sería la corriente del rotor. Y que ese circuito, que es el original sin hacer las modificaciones, recordando que esta resistencia, que esa tensión del rotor y la reactancia del rotor tienen una dependencia o son función del deslizamiento. Del deslizamiento. Y entonces este circuito, ¿y por qué tiene dependencia del deslizamiento? Porque aquí la frecuencia es la del rotor. Aquí la frecuencia es del rotor. Y esos dos parámetros, la tensión inducida y la reactancia, son función de la frecuencia del rotor. Pero la frecuencia del rotor se define como el deslizamiento por la frecuencia del estator. Entonces, por esa razón, también colocamos que tanto la reactancia como la tensión son una función del deslizamiento, realmente son una función de la frecuencia del rotor, pero la frecuencia del rotor se define como el deslizamiento de la frecuencia del estator. Y entonces, aquí lo que me está preguntando es, ¿cuál es la frecuencia del circuito del rotor? El original, sin hacer las modificaciones que se hizo. Pues simplemente ya teniendo el deslizamiento, sabemos que la frecuencia relativa, que eso la llamamos la frecuencia relativa, que es la frecuencia a la cual opera el circuito del rotor, se define como el deslizamiento. Pero ¿cuál deslizamiento? Nos preguntan cuando opera a plena carga. Entonces, el deslizamiento a plena carga, que es 0,06, por la frecuencia de sincronismo. Esta no va a cambiar independientemente de la condición de operación, si es plena carga, media carga, etc. Por lo que resulta que la frecuencia relativa o la frecuencia de operación del rotor es un valor de 3 Hz. Suelen ser frecuencias muy bajas. Entonces son 3 Hz. Y esa frecuencia de rotor, recordar que, o velocidad relativa, básicamente lo que nos quiere decir eso es que, si recordamos la definición de velocidad relativa, que es velocidad sincrónica de la mecánica, es que esa es la velocidad responsable que exista el fenómeno de inducción a máquina. Recordar que, pues, finalmente esa velocidad relativa, no lo mencionamos, su función realmente nos ayuda a interpretar de que debe existir una diferencia de velocidades para que exista el fenómeno de inducción o el funcionamiento del motor de inducción. Corriente absorbida por el motor de imposición de plena carga. Para calcular una corriente deberíamos tener un circuito, y en ese caso, pues el circuito que vamos a utilizar es el circuito equivalente. Anteriormente teníamos varias versiones del circuito equivalente, tenemos varias versiones del circuito equivalente, pero acá vamos a recordar un par de cosas. Dicen que la rama de magnetización es despreciable y sus pérdidas mecánicas. Realmente, el circuito más apropiado sería ese que está acá. Bueno, despreciamos la rama de magnetización. Entonces, al despreciar la rama de magnetización, ya la pérdida mecánica es otra cosa que se interpreta diferente. Ya teniendo la rama de magnetización despreciada, este es el circuito con el que vamos a empezar a hacer los cálculos de la corriente del motor. En este caso, la corriente del motor es la corriente que suministra la fuente, ¿no? Es la corriente que suministra la fuente. Que en este caso, pero la rama es despreciable, pues si su 1 y sus 2 son los mismos, ¿sí? Son los mismos. Y vamos acá a hacer un pequeño reemplazo de valores. Vamos a empezar a reemplazar valores. Entonces, recordemos acá que ese sería R1, JX1, lo vamos a reubicar, R2, JX2, R1 que tiene un valor de 0,3 ohms, la reactancia X1 que es de 1 ohm, la resistencia R2 que tiene un valor de 0,75 ohms, y la reactancia de acá que tiene un valor de 0,75 ohms también. No, X1 sí es un ohm, la resistencia R2 0,15 y la reactancia acá sería 0,75 ohms. Esta resistencia de acá tiene un valor de R2 que es 0,75 multiplicado por el deslizamiento. ¿Pero cuál deslizamiento? Aquí estamos operando en condición de plena carga. La condición es de plena carga. Es decir, que vamos a utilizar el deslizamiento en plena carga. Y el deslizamiento de plena carga es 0, sería 1 menos 0,06 dividido entre 0,06. Por lo que entonces esta resistencia de carga, haciendo las operaciones, esa resistencia modelada como R2 por 1 menos S sobre S, haciendo estos cálculos acá nos da el siguiente resultado. Bueno, 0,75 que multiplica 1 menos 0,06, 0,06 nos da un valor de 11,75 ohms.
Si comparamos la resistencia de la carga con las resistencias o las impedancias de la rama serie, esa resistencia es muy grande en comparación de esta, ¿sí? Y nos podemos dar cuenta que cuando el deslizamiento es nominal, o sea, cuando el deslizamiento tiene a ser el deslizamiento de plena carga, la resistencia de la carga es un valor es el valor de la resistencia de la carga. Por ejemplo, vamos a hacer una comparación por cálculos numéricos. Para ese ejemplo sería 11,75. Pero si, por ejemplo, fuera un deslizamiento cercano a 1, no vamos a colocar 1, sino, por ejemplo, 0,98. ¿Qué pasa con la resistencia de la carga? Entonces sería 0,75 multiplicado por 1 menos 0,98 y entre 0,98. Hacemos el cálculo donde hay una resistencia muy pequeña, 0,01, 0,015 son 15 miliones. Básicamente, si fuera el deslizamiento 1, la resistencia tiende a ser 0 y la resistencia en condición de vacío tiende a ser muy grande en comparación de esa resistencia. ¿Qué sucede aquí? Si yo comparo aquí, voy a llamar la corriente de plena carga y la corriente iso X, voy a llamarlo así, podríamos darnos cuenta que pues esta resistencia es muy pequeña, aquí la corriente iso X es más elevada que la corriente, que la corriente de plena carga. Inclusive aquí la velocidad, voy a llamar eso la velocidad n y la velocidad de plena carga, aquí la velocidad es mucho más pequeña y se puede comprar porque sabemos que la velocidad nx, que es una velocidad mecánica, es 1 menos el deslizamiento. Recordad que la velocidad mecánica de manera general la pueden expresar como 1 menos el deslizamiento por la velocidad de sincronismo. En este caso sería 0,98 y la velocidad de sincronismo que la tenemos de 1500. ¿Esos cálculos para qué son? A pesar de que el problema no tiene nada que ver con estos cálculos. No tiene nada que ver, pero entonces nos ayuda a entender cosas como lo siguiente. Aquí la velocidad sería muy bajita, 30 rpm. 30 rpm. Y aquí la velocidad básicamente, aquí la velocidad de plena carga es 1410 rpm. Y aquí la corriente en el circuito va a ser mucho más pequeña en comparación de iso X. Y uno dice, bueno, si la corriente es más grande, quiere decir que pasa con la corriente acá, ¿por qué la corriente es tan elevada? ¿Y por qué esta velocidad? Quiere decir que aquí, y aquí habría un par, pues cercano a, muy parecido al par de vacío, dependiendo de la curva de característica del par de velocidad. Pero aquí eso quiere decir, a pesar de que estas velocidades no son muy parecidas, no muy parecidas, la máquina aquí tiende a disminuir mucho su velocidad. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta el deslizamiento, quiere decir que la carga mecánica es más grande. O sea, la máquina tiene una carga mecánica que se está oponiendo más al movimiento libre de del motor. Es decir, que aquí la corriente es muy grande, pero de todas formas el par del motor impulsa una carga que le opone mucha resistencia. Entonces quiere decir que en este caso aquí podemos ver que la carga mecánica es más ligera y aquí hay una gran velocidad y aquí la carga mecánica es mucho, opone más resistencia y lo cual la velocidad va a tender a disminuir. Eso podemos interpretar con estos cálculos. Esa es la idea de hacer estos cálculos para entender un poco esos comportamientos o esos números que están acá, o esos números que están acá. Ahora, para calcular la corriente ISO1, que hay más ISO2, pues por el circuito. Vamos a hacerlo por el circuito. Antes que nada, hay que tener cuidado con esa tensión. Esa tensión es de fase, aquí tenemos la tensión de línea. Entonces, tener en cuenta, por la teoría de circuitos trifásicos, que la magnitud de la tensión de línea es raíz de 3 veces la tensión de fase. Entonces, la tensión de fase es la tensión de línea dividida entre raíz de 3. Entonces, la tensión que va a ir aquí en el circuito sería 380 sobre raíz de 3. Y si queremos agregar un ángulo de referencia, lo agregamos en la fuente y de 0 va a decir que este ángulo acá se puede suponer. ¿Sí? Se puede suponer. Y por ley de circuitos, pues I1, que es el mismo I2 por ley de Ohm, y ya sabemos la ley de Ohm compleja, la corriente sería tensión, pues si sabemos que B es igual a I por Z, la ley de Ohm compleja, y despegando la corriente sería tensión. ¿Cuál es la única tensión del circuito? 380 sobre raíz de 3. 380 sobre raíz de 3 a 0 grados o sin 0 grados es lo mismo. Un número a 0 grados es un número real. Di entre la impedancia. ¿Cuál es la impedancia del circuito? La suma de todas las impedancias, es decir, la de 0,3 más J más 0,75 más J0,75 más la resistencia de carga, voy a alargarlo de color,
que es la de 11,75 ohms. Y de acá, pues obtendríamos el valor de la corriente absorbida por el motor en esa condición de operación. Bueno, un pequeño detalle, creo que a la hora de transcribir acá era 0,15 realmente, no 0,75, es 0,15. Vamos a hacer una corrección en los cálculos. Sí, a la hora de traspasar aquí el valor R1 es 0,3 y R2 es 0,15. Es 0,15 realmente. Aquí sería 0,15, entonces ya vamos a reescribir acá los valores de estas dos resistencias rápidamente. Es 0,15 realmente en el cálculo. Es un pequeño lío acá. E inclusive no hemos agregado en el denominador de acá, no hemos agregado la resistencia de R2. No se había agregado. Entonces hagamos las correcciones, pues que son las siguientes. Realmente R2 es 0,15. Realmente es 0,15. Entonces sería 0,15 que multiplica a 1 menos 0,06, pero 0,06. Y esa resistencia realmente es 235. Sigue siendo alta en función de la otra resistencia. 235 ohms. ¿Sí? 235 ohms. 0,15 multiplicado por 1 menos 0,06 sobre 0,06. Y entonces aquí la resistencia de carga realmente debería ser 235. Sigue siendo un valor elevado. Y acá, pues en el ejemplo anterior, muy seguramente también dará una resistencia aún más pequeña, es decir, alrededor de 3,1 millón, una resistencia muy pequeña. Bueno, ahora sí, retomando el cálculo real, sería 0,3 más J, bueno, 3 más J más no es 0,75, ¿está? Sino que sería más 0,15 más J 0,75, ya tenemos R1, X1, R2 y X2, y la resistencia de carga que nos había dado realmente 2,35, ya corregido el valor, ¿no? Ya corregido el valor. Ahora sí, realizando el cálculo, ya tendríamos la corriente que absorbe el motor, que eso sería una corriente de línea. ¿Qué sería una corriente de línea? Recordar que en el equivalente monofásico, la corriente que se calcula acá es una corriente de línea. Nos da una corriente de 66,44 amperes. Entonces, la respuesta al problema solamente nos pregunta la magnitud. Corriente I1, el cadena I2, la corriente del motor, que es una corriente de línea. Esa corriente que absorbe el motor en condiciones de plena carga nos da un resultado de 66,44 amperes. 66,44 amperes. También se hizo otro cálculo adicional y es cuánto sería la corriente del motor en el deslizamiento de 0,98 y aproximadamente ese cálculo arroja un valor de 121 amperes. ¿Eso con qué finalidad? Para notar, como se dijo anteriormente, que pues en este deslizamiento la corriente iba a ser más elevada en función de la corriente de plena carga. El motor está, recordad que el par inducible, anteriormente habíamos hablado que era una función en máquinas de continuo de la corriente del motor. Entonces miren que pues acá la corriente es más elevada porque la resistencia está disminuyendo y hay que tener mucho cuidado también con eso. Porque resulta que si por alguna razón el motor, su eje está frenado, podemos tener una situación en la cual la carga mecánica es tan grande que la velocidad del motor puede ser pequeña, o básicamente nula, es decir, el motor está bloqueado. Bloqueado desde el punto de vista de que lo que está aquí metido en el eje opone tanta resistencia, un par resistente, que el motor, a pesar de que el motor está metiendo aquí un par, el motor está aquí aplicando un par motor, no es capaz, esa fuerza no es capaz de impulsar la carga mecánica. ¿Y qué sucede con él? ¿Cuál es el problema de que el motor esté ahí parado con esa carga mecánica? Que la corriente empieza a aumentar mucho y esa corriente puede aumentar a tal punto que podemos estar quemando los devanados del motor. Eso puede ser un riesgo en la operación de la máquina. Podríamos averiar el motor o crear un daño. Entonces hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en algunos electrodomésticos como ventiladores, cuando vemos que uno lo enciende y hace ese ruido como que de que no es capaz de arrancar, es que está pasando, hay que tener cuidado, que es un mantenimiento que hay que tener en cuenta en esos equipos rotativos, de que hay una obstrucción y el motor no es capaz de moverse y está provocando una corriente elevada y esa corriente elevada puede estar provocando daños en los devanados, puede incluso provocar aquí un accidente.
Ahora se nos viene la potencia útil de salida. La potencia útil de salida. Si recordamos el diagrama de potencias que tenemos acá anteriormente, voy a llevarme este modelo, nos puede ser útil para constatar lo siguiente. Aquí las pérdidas rotacionales, bueno, voy a borrar esa parte de acá, ¿qué es eso? Aquí las pérdidas, aquí tendríamos este modelo aquí entrada y la potencia útil de salida sería esta P sub O. Pero si hacemos el diagrama, por ejemplo, si lo viéramos como una ley de corriente de Kirchhoff en este punto, la potencia desarrollada sería la potencia de salida, la útil, que es la misma potencia útil, más las pérdidas rotacionales. No obstante, el problema está diciendo las pérdidas mecánicas son despreciables. Y el problema nos está diciendo. Y que la remagnetización es despreciable. Al ser esto despreciable, como básicamente nos están diciendo que no tener en cuenta ni el valor de R ni el valor de la reactancia. Entonces también podríamos decir que como no hay resistencia, las pérdidas magnéticas son cero. Entonces, las pérdidas rotacionales en total serían cero. Y en ese orden de ideas, pues la potencia de salida es la misma potencia desarrollada. Y la potencia desarrollada es la de la resistencia R2. Entonces, esa potencia de salida, que es la misma desarrollada, en el circuito se puede calcular como ¿quién? Tres veces, porque esto es un equivalente por fase, la corriente I sub 2, que tiene un valor de 66.44 al cuadrado, expresiones de potencia, por el valor, o sea, P igual a I cuadrado R. Pero como es trifásica, es tres veces. Esta potencia realmente salía en la trifásica, la total. O el valor de la resistencia. ¿Y cuánto es el valor de la resistencia? Recordar que esa es la potencia asociada con R2 por 1 menos S sobre S. El valor de la resistencia R2. 1 menos S sobre S. O la resistencia de carga, voy a llamar eso más bien la resistencia de carga. En condición de plena carga, su valor es de 2,35. Su valor es de 2,35. ¿Ese es el valor de dónde salió? De que el valor de R2 de 0,15 y ese número acá 0,06 es el valor de deslizamiento en plena carga. Esta resistencia va a variar en función del deslizamiento o en función de la condición de carga. Por lo que entonces la potencia útil de salida nos resulta siendo menos 3 por 66.44 al cuadrado por 2,35 nos da un valor de 31,12 kilowatts, de 31,12 kilowatts y completaríamos el problema. Aquí lo que vamos a detallar a continuación es digamos, es un aspecto que va a depender también del autor que usted revise, y es que, por ejemplo, aquí en el problema original, ya la resistencia y la reactancia ya estaban referidas al rotor, Pero vamos a suponer que los valores de X, de R2 y X2, y también depende de la nomenclatura del texto que se esté viendo, porque algunos autores ya llaman R2 y X2 las que ya están referidas al estator, y las puras, o sea, las que son el rotor, utilizan el índice R, es decir, la resistencia y la reactancia del rotor. Hay otros autores, hay que tener mucho cuidado, en el cual llaman R2 y X2, pero le ponen prima para indicar que son las referidas en el estator, y R2 y X2 son las propias del rotor. Es decir, sin referir. Bueno, estos son simplemente datos de nomenclatura. Pero si el problema inicial me hubiera dicho que la resistencia en el rotor es de 0,15 ohm y la reactancia del rotor es de 0,75 ohm, o sea, las propias del rotor, esas son las propias del rotor sin referir, y yo la necesito referir para trabajar el modelo equivalente aproximado, porque el circuito anterior es un circuito referido al estator. Si yo quiero el circuito referido al estator, pues, ¿qué debería hacer? ¿Cómo refiero yo esto? Entonces, recordemos que es como si tuviéramos un pequeño transformador, acá monofásico, y aquí tendría
la relación, voy a llamarlo así, E estator, E1 y E rotor, ¿sí? Las propias, ¿sí? E estator y E rotor. Y yo quiero algo que estar en el rotor referido al estator. Entonces, por ejemplo, tanto la resistencia del rotor como la resistencia del rotor, bueno, yo quiero las versiones referidas, ¿sí? Las versiones referidas. Las versiones referidas voy a utilizar la nomenclatura de arriba, ¿sí? Sí, R2 y X2. O que también, llamémoslo así, R2 y X2. Que también, dependiendo del autor, puede ser X2' y R2'. Entonces, vamos a tener en cuenta, voy a subrayarlo para no confundir, que estamos utilizando esa nomenclatura. Estamos utilizando esa nomenclatura. Entonces, ¿cómo tendríamos los valores referidos? Si yo tengo los valores del rotor, entonces si yo tengo la resistencia y la reactancia es lo mismo porque son ohms, son lo mismo. Entonces es lo mismo con el transformador, entonces la relación de transformación. Entonces quiero algo en el rotor referido al estator, entonces sería estator sobre rotor, estator sobre rotor, pero entonces A al cuadrado, ¿sí? La relación de tensiones A al cuadrado. Si hubiera sido al revés, es decir, si yo quiero, por ejemplo, una impedancia Z1, llamarlo así, una impedancia Z1, es del estator, la quiero referir al rotor, voy a llamarlo así, ¿qué tendría que ser? Entonces Z1 referido al rotor, ¿quién sería? El Z1, pero entonces sería por E rotor sobre E de estator. Llegado el caso que lo requiera, llegado el caso que requiera devolverme, o sea, algo que está en el estator referida al rotor. Entonces, acá sería, acá sería entonces el 0,15 y el 0,75 y vamos a trabajar con la relación de tensiones que está acá. La relación es 2, estator sobre rotor. Entonces, estator sobre rotor es igual a 2. Entonces aquí esa relación sería 2 al cuadrado y aquí sería 2 al cuadrado, ¿sí? 2 al cuadrado y 2 al cuadrado, lo cual resultaría 0,15 por 4, básicamente, un valor de 0,6 ohms, y 0,75 por 4, un valor de 3 ohms. Estos deberían ser los valores, si yo tuviera el circuito, voy a dejar una fracción del circuito, en función del problema anterior, esos son los valores que debería agregar si esto fuera R2 y JX2 según mi nomenclatura empleada acá, es decir, debería agregar el valor de 0,6 y J3 son, y bueno, el 0,6 por el valor de 1, no sé qué sobre eso, y los valores de R1 y JX1, esos deberían ser los valores que debo realmente imponer en el circuito equivalente, aproximado o referido al estator. Llegado el caso que las impedancias del rotor no están referidas, pero me dan la relación de transformación, ¿cómo hago para referirla y hacer los cálculos, hacer los mismos cálculos que hicimos ahorita del problema inicial? Hubieran dicho que la resistencia y la reactancia son las referidas, no son las referidas, sino, no están referidas al estator, sino que realmente son las del rotor y el hacer todos estos cálculos que hicimos anteriormente me implica que debo primero referir al rotor, debería primero haber hecho esa revisión de cálculos y ahí sí empezar a hacerlas esto referido y ahí sí empezar a hacer todos los demás cálculos. A continuación vamos a resolver el siguiente problema que dice un motor asíncrono trifásico de 10 kW de potencia nominal de salida de 50 Hz 2 polos tiene un deslizamiento del 6% de velocidad nominal. Considerando las pérdidas eléctricas del estator despreciables, solamente las del estator, no mencionan del rotor como despreciables, y se conoce que las pérdidas mecánicas son un 4% y las del hierro un 3% de la potencia útil del motor calcular. Ten en cuenta que acá, ambas, esa frase de acá que me dice que las pérdidas mecánicas son un 4%, las del hierro un 3%, ambas porcentajes son un porcentaje de la potencia útil. Esto lo vamos a describir muy bien. Es decir, ambos porcentajes de potencia es en función de la potencia útil. Entonces, la velocidad nominal del motor. ¿Y cómo obtenemos la velocidad nominal? Entonces, podríamos partir de que, bueno, la velocidad mecánica va a ser igual pues, a 120, la frecuencia, en este caso la mecánica sobre el número de polos, pero desconocemos esa frecuencia, pero
también tenemos que el deslizamiento es igual a la velocidad de sincronismo menos la velocidad mecánica sobre la velocidad de sincronismo, o que en resumidas cuentas podemos decir que la velocidad mecánica es 1 menos el deslizamiento por la velocidad de sincronismo, el cual nos están pidiendo la velocidad nominal del motor. La velocidad nominal del motor, es decir, el inciso A, estamos en condición de nominal o plena carga o carga nominal. Entonces el deslizamiento aquí sería el nominal, con plena carga, que en ese problema nos lo están dando, y dice el deslizamiento a velocidad nominal, entonces el deslizamiento a velocidad nominal que es del 6%, o que es lo mismo que decir 0,06. Y la velocidad de sincronismo, pues aplicando esta misma ecuación, con la diferencia que aquí la frecuencia de sincronismo es la frecuencia de la red de alimentación. Y la frecuencia de sincronismo es la frecuencia de la red que es la de 50 Hz, que sería por 50, sobre el número de polos, que pues serían dos polos, que sería dividido entre 2. Por lo que entonces la velocidad de sincronismo, ¿sí? La velocidad de sincronismo, siendo el cálculo de 120 por 50 y entre 2, me daría una velocidad de casi 3000 revoluciones por minuto. Hay que tener cuidado también porque existe una versión de esta ecuación, adicionalmente, o sea, esta ecuación general, que se dice que una velocidad es igual a 120 por la frecuencia sobre P, pero también hay una versión que es 60 frecuencia y voy a llamar esto P sub X. Bien, pero ¿cuál es la diferencia acá entre ambos casos? La diferencia radical es que aquí es el número de polos. Es decir, si son un número de polos, si son dos polos, dos. Si son tres polos, pues el número de polos. Aquí es el número de pares de polos. El número de pares de polos, ¿sí? El número de pares de polos. ¿Cuál es la diferencia entre polos y pares de polos? Por ejemplo, si yo sé que una máquina tiene 8 polos, pues un imán tiene un norte y un sur, es decir, un par de polos. Un par de polos, es decir, si yo digo 8 entre 2 sería 4, ese sería el valor de P sub X. Es decir, que si por ejemplo yo quisiera aplicar esta misma ecuación de acá, la versión de pares de polos, entonces yo diría que n es igual a 60 por la frecuencia de sincronismo, que es 50, y en este caso, cuando me dicen dos polos, quiere decir, cuando me dicen dos polos, quiere decir que es un par de polos, porque dos polos, un norte y un sur, es un par. Entonces aquí iría a colocar 1. Aquí iría a colocar 1. Aquí el valor de peso de X sería 1, es el número de pares de polos. De pares de polos, y aquí sería la cantidad total de polos. ¿Sí? La cantidad total de polos. La cantidad total de polos siempre hace un número par, si se dan cuenta. Si yo tengo siempre que hay un norte, hay un sur, entonces se van a encontrar dos. Puede usted escuchar el término 4 polos, 8 polos, o hexapolar, etcétera, o dos pares, tres pares, cuatro. La única manera en que usted encuentre esto de manera 1, 2, 3, 4 es porque está teniendo en cuenta el par de polos, pero entonces aquí sería como que el par de polos se podría expresar como el número de polos dividido entre 2. El número de polos dividido entre 2. ¿Sí? Entonces, por esa razón aquí vemos que aquí, en vez de 120 aparece 60. Y aquí la velocidad pues también vuelve y nos da 3000 revoluciones por minuto, la de sincronismo, ¿no? Si aplicamos la ecuación del sincronismo. Aclarado esto, entonces ahora sí viene la pregunta que era velocidad mecánica. Entonces, aplicando, entonces ya, la velocidad mecánica en condición nominal sería 1 menos el deslizamiento nominal, que es 0,06, multiplicado por la velocidad de sincronismo, que es 3000. Esta no va a cambiar a menos de que cambie la característica de la red de alimentación. Entonces, la velocidad mecánica en plena carga o la nominal, la misma nominal, pues sería multiplicar 3000 por 1 menos 0,6, lo cual nos resulta una velocidad de 2820 revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto, y esa sería nuestra primera respuesta. El inciso B ahora nos dice hallar el rendimiento, es decir, la eficiencia, potencia de salida sobre potencia de entrada. La potencia es en condición nominal. Como estamos en condición nominal, y dicen que el motor asíncrono es de 10 kilowatts de potencia nominal de salida. Entonces ya sabemos que la potencia de salida nominal son los 10 kilowatts. Son los 10
kilowatts. 10 kilowatts. Ahora necesitamos la potencia de entrada. Si recordamos el diagrama de potencia, rápidamente, no importa su versión, voy a colocar aquí una flecha larga. Tenemos la potencia de entrada, una primera desviación que sería voy a dejar la versión esa de las pérdidas magnéticas acá. Las pérdidas magnéticas que no las mencionan. Ah, bueno, aquí están las pérdidas magnéticas. Y aquí estarían las pérdidas en el estator, las pérdidas en el rotor. Aquí estaría la potencia desarrollada, las pérdidas mecánicas y la potencia de salida. Vamos a dar cuenta que al final no nos interesa la versión donde está ubicada aquí las pérdidas. Pero nosotros ya sabemos, si nosotros nos fijamos acá, la potencia entra en la suma de todas las pérdidas. Es la suma de lo siguiente. Sería la suma de esta flecha más la suma de esta flecha. Es decir, las pérdidas magnéticas más las pérdidas en el estator más las pérdidas en el rotor más la potencia desarrollada. Pero la potencia desarrollada, si la reescribimos, es decir, tengo que decir las pérdidas magnéticas más la potencia en el estator más la potencia del rotor, pero la potencia desarrollada, si lo vemos desde acá, es la suma de las pérdidas mecánicas más la potencia de salida. Es decir, que la potencia entra a la suma de todos estos 5 términos: pérdidas magnéticas, de estator, de rotor, mecánicas y de salida. Pero el problema nos dice que estas van a ser despreciables. ¿Sí? Estas van a ser despreciables. Y que las pérdidas magnéticas y las pérdidas mecánicas se expresan de la siguiente manera. Entonces, las pérdidas magnéticas dicen que son, o las mismas del hierro, son un 3%, es decir, 0.03 de la potencia útil, de la potencia de salida, y la potencia de salida que es 10 kilowatts. Vamos a pensar todo esto en kilowatts. Y las pérdidas mecánicas dicen que son un 4%, es decir, 0.04 de la potencia útil, es decir, por la potencia de 10 kilowatts, la de salida. En estos dos casos, este término acá representa la potencia de salida. Haciendo los cálculos respectivos, las potencias serían las siguientes: 10 por 0.03, que serían 0.3, para expresarlo en kilowatts, y aquí que sería 0.4 kilowatts. Entonces, de esta ecuación ya conocemos este término, y ya conocemos este término, y en teoría la potencia de salida ya se conoce. Pero ahora nos hace falta conocer la potencia en el estator, en el rotor, perdón, en el rotor, y no conocemos realmente nada en el circuito. Pues si nos podemos analizarlo desde el punto de vista del circuito, sabemos que la potencia T sub 2 sería 3 veces y sub 2 al cuadrado por R2, pero no tengo ni la más mínima forma de obtener una corriente. No conozco el valor de la resistencia, ni conozco nada del circuito, no conozco nada del circuito de su tensión, no sé cómo calcular corriente, ni resistencia, ni nada. Entonces, ¿cómo podríamos obtener esa potencia en función de las otras potencias calculadas? ¿Será que yo puedo expresar la potencia T sub 2, no sé, en función de las magnéticas o de las mecánicas o la de salida? Entonces lo que sucede es esto. Lo que sucede es lo siguiente. Resulta que habíamos hecho unas expresiones de potencia anteriormente, y hay una expresión de potencia que asocia la potencia desarrollada, con la potencia del rotor, la potencia desarrollada con el rotor, esa expresión de acá. Y esa expresión, es decir, que yo puedo calcular a partir de la potencia desarrollada, es decir, la relación de la potencia desarrollada sobre la potencia del rotor es 1 menos el deslizamiento sobre el deslizamiento. Por lo que, por ende, entonces la potencia del rotor lo puedo usar como el deslizamiento, por 1 menos el deslizamiento por la potencia desarrollada. Es decir, que si conozco la potencia desarrollada, si conozco la potencia desarrollada, y conozco el deslizamiento, es más que suficiente para obtener básicamente las pérdidas en el rotor. Bueno, aquí la cuestión es que dependiendo del esquema hay dos versiones de la potencia desarrollada.
¿Cómo así? Ese fue el esquema en el cual tenemos la rama de magnetización asociada. O sea, aquí tenemos las pérdidas mecánicas y las pérdidas magnéticas separadas, ¿sí? Entonces, según este esquema, bajando un poco acá, la potencia desarrollada se puede expresar simplemente como la pérdida mecánica más la potencia de salida. Pero también habíamos visto anteriormente que la potencia desarrollada sería la potencia rotacional más la potencia de salida. Pero la potencia rotacional ya asocia las pérdidas mecánicas y las magnéticas. En este enunciado no son claros en el modelo empleado. Expresan estas pérdidas mecánicas y el hierro en porcentajes y las parecieran que las asociaran en un solo grupo, o sea, que tratan de decir que un autor que utilicemos esta versión, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado porque pues, va a depender también del modelo que se esté empleando. Aquí no son muy claros en el modelo, pero hay que tener mucho cuidado porque hay dos versiones de la potencia. Lo más usual es utilizar esta forma práctica, ¿sí? Asociar las pérdidas magnéticas y mecánicas en un solo contexto. Vamos a mirar qué tanto cambia utilizando las dos formas. Entonces, las pérdidas mecánicas que serían solamente de 0,3 y las rotaciones, si son las magnéticas más la mecánica, sería la suma de las dos, que sería 0,7. Y la potencia sería que sigue siendo 10, que sigue siendo 10. Entonces, en ese orden de ideas, pues aquí no haría una potencia de 10,3 kilowatts, pero aquí haría una potencia de 10,7 kilowatts. Siempre es una gran diferencia. Siempre es una gran diferencia, ¿sí? Entonces hay que interpretar muy bien la versión que se va a implementar, ¿sí? La versión que se va a implementar. Digamos que si el modelo no son específicos, pues aquí tendríamos dos formas de resolverlo, ¿sí? Dos formas de resolverlo. Pero no vamos a quedar solamente con esta versión, por practicidad, porque es el modelo más usualmente empleado a la hora de hacer los cálculos de potencia. Entonces, ya sabríamos que P sub 2 es igual al deslizamiento, en ese caso tiene una carga que es de 0,06 y entre 1 menos 0,06 por la potencia desarrollada, que en ese caso sería 10,7. Estamos utilizando la versión en la cual asociamos las pérdidas magnéticas y las mecánicas en un solo grupo. Inclusive en el enunciado pareciera que esa es la intención, agruparlas en uno solo. Por lo que nos daría un resultado, entonces la potencia, las pérdidas en el rotor de 0,06 por 1 menos 0,06 por 10,7, un valor de 0,683 kilowatts y completamos el valor de acá. Por lo que entonces la potencia finalmente de entrada es las pérdidas magnéticas, que ya las tenemos como un valor de 0,3, más las pérdidas en el rotor, que es 0,683, más las pérdidas mecánicas, que tienen un valor de 0,4, todo en kilowatts, más la potencia salida que es de 10, que es de 10. Eso nos resulta en una potencia de entrada, nos da una potencia de entrada, bueno, 0,3 más 0,683 más 0,4 más 10, una potencia de entrada aproximadamente 11,83 kilowatts, partiendo de esa versión, ¿no? Entonces la eficiencia o el rendimiento de potencia de salida, que es 10 kilowatts, y potencia de entrada, que es 11,83 kilowatts, y los kilos se nos cancelan, y es multiplicado por 100 para que nos dé de manera porcentual. Finalmente, pues la eficiencia o el rendimiento nos da un valor de 87,85%. Rendimiento quizás cambie un poco si utilizamos la otra versión. Revisen a ver ustedes en la otra versión qué tanto cambia el rendimiento. Y con esto quedaría resuelto el problema.